En el estudio de la radio y del streaming, con Mauricio Javier Campos, que está presentando un libro, uno de sus tantos libros, que en realidad está todavía en imprenta, pero que va a ser fantástico y él ya nos está contando, se llama Criminales, Narcos y Terroristas. No le voy a preguntar de qué trata porque sería una pregunta obvia, pero introducinos un poco en los distintos capítulos que tiene este libro, Javier. Mira, Claudio, decidí hacer un libro accesible para la mayoría de la gente, un poco como que hice el último de historia. Recopilé una serie de artículos que fui publicando, sobre todo en Argentina, Colombia y España, en distintos medios. Hay un think tank que yo te comentaba, el analista, con el que colaboro mucho, es un grupo de académicos con el cual también colaboro en la diplomatura en narcoterrorismo en la Universidad Abierta Interamericana, y con otras fundaciones como FIEPSA, ¿no? Así que se me ocurrió hacer una recopilación. Los primeros 3 artículos de este libro están centrados en el terrorismo, en la historia del terrorismo, en la evolución del terrorismo, un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior, no solamente de los antecedentes, sino que sigue avanzando a través de sus oleadas que hablábamos recién, el anarquismo, después a principios del siglo XX, con los movimientos terroristas anticolonialistas. Me centro un poquito en la década del 60 y los 70 con los grupos terroristas de la izquierda en Latinoamérica, pero también en Europa, por ejemplo, etnoseparatistas como ETA, o Brigadas Rojas en Italia, o la Fracción Roja en Alemania, el IRA, por supuesto, y su etapa más violenta con el IRA provisional, entre los 80 y 90. Y luego me centro también mucho en la oleada, en la cuarta oleada, quizás la quinta estamos viviendo, que es la del terrorismo yihadista o islamista. ¿Qué pasa? Y ahora vuelvo a comentártelo, primero te termino de comentar la estructura del libro. Los otros 3 artículos que siguen del libro se centran en el crimen organizado transnacional. Explico el concepto, el trasfondo, la historia, el surgimiento, la sistematización. Volvemos a lo mismo que con el terrorismo, no hay un consenso con respecto a su concepto, pero sí hay características comunes que muchos se desprenden de las resoluciones de la ONU y de las convenciones donde se toman determinadas características para definir lo que es un grupo de crimen organizado. El tercer artículo de esa serie de crimen organizado se centra en la hidrovía Paraná-Paraguay. Llegamos a nuestro país. Llegamos a nuestro país. Y el último, Patria, Corrupción y Grieta, que toca un poco la historia de la corrupción en Argentina y sobre todo en los últimos años. Hablemos un poquito de la hidrovía. ¿Por qué te centrás en la hidrovía hablando justamente de estas cuestiones? Mira, ¿sabes? Llego a la hidrovía por lo siguiente, ¿no? Me acuerdo que estábamos dando clases en la diplomatura de narcoterrorismo en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. Entonces éramos distintos docentes. Algunos docentes empiezan a dar ejemplos, digamos, dentro de su temática. Y yo digo, bueno, no, dentro de mi clase voy a poner también un estudio de caso. ¿Por qué? Porque ya se había tocado, por ejemplo, uno de los docentes había tocado el tema de la FARC en Colombia, otro había tocado Sendero Luminoso, que vos fijate esta característica, ¿no? Se da una hibridación entre, si se puede decir así, entre lo que es el terrorismo y el crimen organizado, que son en los últimos... Sí, luego de la posguerra fría se va dando este fenómeno donde se mezclan elementos de cada uno. A ver, vos dijiste en el bloque anterior que charlábamos, terrorismo, una cuestión política
religiosa, lo que es el crimen organizado, una cuestión económica. Y ahora lo estás mezclando. Exactamente. Terrorismo, una cuestión sintetizado, política. Afecta a la población civil porque produce grandes masacres. Ya lo había escrito en su libro La Guerra Moderna Roger Trinquier, un coronel de las Fuerzas Armadas francesas que había luchado contra el Vietcong en Indochina hasta la derrota de los franceses en Dien Bien Phu. Esa doctrina la llevan a Argelia, ¿sí? Y aplican esa doctrina de la contrainsurgencia en Argelia, que luego la adopta Estados Unidos para Latinoamérica en la época de las dictaduras. Bien. Terminada la posguerra, terminada la Guerra Fría, Estados Unidos, un gran productor de doctrinas, crea la doctrina de las nuevas amenazas para combatir el crimen organizado. Bien. ¿Qué sucede? El crimen organizado también es un fenómeno que más allá de las tríadas chinas, la yakuza japonesa, es un fenómeno nuevo, porque se empieza a desarrollar su concepto a principios del siglo XX, con las primeras leyes contra el opio, los narcóticos en Estados Unidos, precisamente los países anglosajones que habían hecho abrir los puertos japoneses y chinos al comercio exterior, y los ingleses que habían introducido con las guerras del opio, el opio, ¿sí?, en China para balancear su déficit comercial con China. Bueno, precisamente eso después se les da vuelta. Empieza a ingresar la droga a Estados Unidos y se empieza a gestar esa idea del crimen organizado con, prohibiciones como la ley seca de 1919 contra el alcohol, el desarrollo del FBI, etcétera, y llegamos a la década del 60-70 con la ley RICO contra directamente las mafias. Una vez terminada la Guerra Fría, vos vas a notar que en los 80-90 explotan la mafia rusa, muy violenta, se desarrollan más los cárteles de la droga, Cali, Medellín con Escobar a la cabeza. Félix Gallardo, que manejaba el cártel de Guadalajara en México, cae preso después del asesinato de un agente de la DEA. Debe dividir su cártel de Guadalajara en sus sucesores, Sinaloa, Juárez y los que conocemos hoy en día, aunque van desapareciendo y renovándose. Bueno, y se va dando un fenómeno cada vez de mayor violencia. Vos fijate la metodología de Pablo Escobar, atentados, muertes, la guerra, el plan Mérida en Colombia, la guerra contra el narcotráfico en México, centenares de miles de muertos, hasta llegar a lo que es ahora los grupos híbridos como, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que vos lo ves en YouTube, en video, en los noticieros, hacen ostentación de sus armas, ametralladoras, tanquetas blindadas, son ejércitos privados. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, aparte del fenómeno económico, también asume ahora uno de los factores que utilizaba y que era característico del terrorismo, que es la propaganda. Claro. Recordamos a la audiencia que estamos con Mauricio Javier Campos, criminales, narcos y terroristas. Nos quedan